Buenas tardes a todos. Nos encontramos en la presentación del libro Formas de sobrevivencia en Cuba, resistencias cotidianas en La Habana, Matanzas y Sagua la Grande, que fue coordinado por Claudia González Marrero y quien les habla. El día de hoy nos acompañarán algunos de los autores de este libro, las personas o una de las personas que hizo parte también del prólogo de este libro, y la idea es presentarles un panorama general que los invite a leerlo y aprovechar un poco de los elementos más interesantes de lo que pudimos contribuir aquí. Yo quisiera comenzar contándoles un poco cómo fue esa trayectoria hasta que finalmente vimos salir esta publicación y un poco al mismo tiempo contarles de algunos elementos generales de esta obra. Esta obra básicamente tiene un origen en diciembre del año 2019 a propósito de una formación que desarrollamos en ese momento. Esta fue una idea que surgió junto con Civil Rights Defenders, que es junto con Programa Cuba, quienes llevaron a cabo la publicación de este trabajo. Para este momento, Civil Rights Defenders y particularmente María Pía Alvira estuvo de acuerdo en llevar a cabo un proceso de formación en técnicas cualitativas de información para algunos periodistas que se encontraran dentro de Cuba. A propósito de esto, realizamos la invitación a algunos de ellos. Entre ellos pudimos lograr que vinieran Ana Paula y María. En esta ocasión nos acompaña en esta presentación María. También se había cursado una invitación para Nelson, sin embargo, Nelson no pudo asistir a esta formación, producto de uno de los tantos procesos que viven los cubanos en términos de represión, que eufemísticamente se cataloga como regulado. Nelson fue regulado, no pudo salir del país y en ese orden de ideas no pudo asistir a esta capacitación. Este proceso de formación básicamente estaba orientado a establecer algunas condiciones de formación orientadas a capacitarlos en lo relacionado con teorías fundamentadas y técnicas de recolección de información. Producto de este proceso se desarrolló luego en diferentes ciudades de Cuba, 3 ciudades puntualmente: La Habana, Matanzas y Sagua la Grande, todo un trabajo amplio de recolección, sistematización y procesamiento de la información de cada una de las personas que nos acompañaron en los capítulos empíricos de este trabajo. Después de ese proceso de sistematización, desarrollamos junto con Alejandra Suárez, una estudiante del programa de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, un proceso de sistematización en clave de teoría fundamentada, orientado a respondernos a la pregunta de qué hacen los cubanos para sobrevivir y, en consecuencia, cómo hacen para llegar a fin de mes, teniendo en cuenta que sus salarios no les alcanzan. Lo que van a poder encontrar en esta publicación, aquellos que se aventuren a conocerla, es no solamente algunas herramientas desde el punto de vista metodológico, uso de software y demás, orientado al desarrollo de la teoría fundamentada, sino un trabajo muy interesante concentrado específicamente en un contexto anterior a la pandemia, en donde ya se venía viviendo una situación de crisis provocada por lo que en su momento se catalogó como la llamada coyuntura, a propósito del discurso de Miguel Díaz-Canel del 11 de septiembre del año 2019, y que ya empezaba a mostrar algunos tintes de crisis dentro de la isla. Este trabajo, que desarrollaron de manera juiciosa algunos periodistas cubanos, en esta ocasión vamos a contar solamente con 2 de ellos, Nelson y María, en donde nos contarán en profundidad qué fue lo que se desarrolló dentro de Cuba, cómo desarrollaron esas diferentes aproximaciones, esas entrevistas en profundidad un poco orientadas a desarrollar y conocer en profundidad cómo se trabaja y cómo se consigue esa sobrevivencia, entendiendo sobrevivencia en un sentido mucho más amplio dentro de Cuba. Sin más, les doy la bienvenida entonces a este espacio. La idea es que hagamos una interacción un poco más amplia. Quiero comenzar dándole la palabra a María Pía Alvira, que fue no solamente la persona que realizó el prólogo de esta obra, sino que además fue quien creyó en este proyecto desde el principio, desde el momento en el cual simplemente lo pensamos
como un proceso orientado a desarrollar una investigación en conjunto entre personas de adentro de Cuba y de afuera de Cuba. Bienvenida María Pía y todo nuestro agradecimiento porque esta obra finalmente vea la luz en 2021 y podamos entonces, a pesar de la virtualidad, estar haciendo esta presentación el día de hoy. Adelante, María Pía. Muchas gracias, Sergio. No, pues nosotros desde Civil Rights Defenders estamos muy felices de este libro, de este trabajo tan impresionante que estuvieron haciendo estos años y de haber podido contar con la participación de gente tan pila dentro de este proceso y sobre todo de haber podido superar muchos de los retos que se enfrentaron en el camino y que tienen que ver muchísimo sobre todo los grandes retos que tuvieron que enfrentar las personas que viven dentro de la isla. Como decías tú hace un rato, Nelson, por ejemplo, ni siquiera pudo salir de la isla para empezar las conversaciones y poder como construir entre todos esas herramientas y llegar a ciertos acuerdos, porque no se lo permitieron. No porque él no quisiera, porque no se lo permitieron. Y así hay un montón de retos que sobre todo ellos tres, María, Nelson y Ana Paula, se encontraron en el camino. Y bueno, todos los de afuera, el programa Cuba, fueron lo suficientemente flexibles, quizás es la palabra, para poder entender todas las coyunturas, además que estábamos en la época de la moda de la coyuntura en Cuba, para sumar a este proceso y poder traer este libro a la luz. Para nosotros el libro es algo muy interesante porque desde hace muchos años nosotros hemos estado viendo desde Civil Rights Defenders y en compañía con activistas, defensores y defensoras de derechos humanos en la región, que en los contextos donde hay más restricciones a las libertades civiles y políticas, la escasez y la lucha por traer el pan cada día a la mesa es una constante. Son dos factores que siempre están uno de la mano del otro. Y hay muchos factores de por qué estas dos situaciones están de la mano, porque estas restricciones y esta represión va siempre de la mano con esta escasez, pero creemos también que además de todas las razones políticas, geopolíticas, económicas que uno puede llegar a interpretar, eh, hay una razón muy importante y es esa manera en la que los regímenes atacan a su pueblo de forma tal que la gente no tenga la posibilidad de pensar en nada más, mantenerse 100% del día ocupado en pensar cómo voy a traer la comida, el desayuno, cómo le voy a dar, conseguir las medicinas para mi familia, eh, y se termina convirtiendo básicamente en un trabajo de tiempo completo que no permite que las personas respiren un poquito y volteen a mirar el caos en el que están y puedan criticarlo y puedan exigir una transformación. Cuando nosotros escribimos el prólogo hace, bueno, ya un par de meses, en plena pandemia, venían había como, por ejemplo, dentro del prólogo nosotros mencionábamos como esa análisis de básicamente tres tipos de realidades dentro de Cuba. Unas personas que básicamente le apuestan en el día a día a llegar al final del día, a llegar al final del mes, otras personas que le apuestan a ver cómo carajos salen de la isla. Y por ejemplo, aquí en Colombia, los que nos están viendo saben y hemos escuchado, llevamos años escuchándolo, aunque cada vez, cada cierto tiempo vuelve y sale en los medios el gran escándalo de lo que sucede con los migrantes en Colombia y con los migrantes cubanos, haitianos. Y preguntémonos por qué es que están estas personas saliendo, ¿no? Porque hay un montón de personas hoy en día en la frontera entre Colombia y Panamá queriendo salir, porque ese es otro gran por ciento de la población cubana que solo le apuesta a pase lo que pase, voy a salir porque sea lo que sea, va a ser mejor que lo que estoy viviendo dentro de la isla. Y una pequeñísima cantidad de personas que le apuestan a exigir una transformación y que
se enfrentan con todos los retos de la escasez y adicional se enfrentan a los retos de exigir cambios. Y nosotros acompañamos a esas personas, nosotros acompañamos a los defensores de derechos humanos en esos procesos y en esas formas no violentas a través de las cuales quieren llegar a la democratización de su país, por ejemplo, en Cuba, y al respeto por todos los derechos dentro de su país. Y nos hemos encontrado con ese gran reto. ¿Cómo hacer para acompañar a todas estas personas y cómo romper ese imaginario que muchas veces afuera tenemos de que es que en Cuba garantizan el derecho a la alimentación porque es que todo el mundo tiene derecho a una libreta, cuando en realidad las personas están enfrentándose a una escasez y a una precariedad que desde afuera no alcanzamos a dimensionar. Y como esa precariedad, pues, no, es uno de los grandes obstáculos para que la gente, pues, no se lance a exigir y a reclamar por sus derechos porque necesitan primero buscar el alimento. Em, Ahorita va a ser muy interesante escucharlos y escucharlas a todas las personas que nos están aquí acompañando en el panel, a María, Elaine, Alejandra, Nelson, Sergio, y poder conversar un poquito sobre eso, sobre sus retos y además lo que está pasando hoy en día en Cuba. Muchos aquí en Colombia también hemos estado viendo cómo los medios de comunicación han estado cubriendo las manifestaciones que surgieron a raíz del 11 de julio y por qué es que están pasando. A veces como que no entendemos muy bien qué es lo que está pasando, qué es lo que motivó a todas estas personas a salir a la calle. Y una de las grandes razones es justamente lo que está planteado aquí en este libro, y es esa lucha del cubano diaria por conseguir, por llegar a final del mes con el salario que cuando hicimos el libro era por debajo de los índices de Naciones Unidas mundialmente establecidos como salario abajo del índice de pobreza extrema. Eh, Ahorita en Cuba se han estado viviendo un montón de transformaciones económicas. Hay una apuesta que seguramente nos van a estar contando mucho más nuestros invitados sobre el ordenamiento territorial y eso cómo además ha empeorado las condiciones. Entonces, pues sin más, nosotros queremos desde Civil Rights Defenders darles las gracias por haberse sumado y por habernos invitado también a este proyecto que sentimos que nos da la posibilidad de podernos acercar a una Cuba más allá del exotismo del Chevrolet 54 en el que los turistas generalmente nos tomamos la foto y paseamos a través de las ruinas y acercarnos a la persona que maneja ese Chevrolet y los que viven en esas casas en ruinas. Em, Mi completo, de verdad, agradecimiento a todos, pero en especial a María, Nelson y Ana Paula por haber participado y haberle metido la ficha a este proyecto. Y, y de verdad, nosotros estamos muy, muy, muy felices con lo que salió y ojalá todos los que nos están acompañando puedan leer el libro, acercarse y podamos seguir la conversación sobre qué es lo que pasa en Cuba, más allá de esas fotos y de esos pocos mensajes de los medios de comunicación que nos cuentan un poquito lo que sucede allá. Gracias, Sergio. Muchísimas gracias entonces a ti, María Pía. Vamos entonces a irle dando la palabra a cada uno de ellos, de quienes nos acompañan como autores del libro. Quisiera aprovechar que están acompañándonos desde Cuba, Nelson y María, y teniendo en cuenta las circunstancias particulares de conexión, vamos a pasar a ellos. Quisiera enfatizar algo y es que aquellos que se aboquen a la lectura del texto, quienes desarrollaron este trabajo empírico, yo creo que esa es la principal riqueza de este libro, está en manos precisamente de María, Nelson y Ana Paula, que el día de hoy no nos acompañan. Entonces yo sí quisiera un poco que nos contaran esa experiencia. Voy a comenzar con María para que nos cuente lo que fue todo el proceso desde el momento en el cual vino a Colombia, después empezamos el proceso de intercambio, después se realizaron las entrevistas, después ese proceso de entrevistas fue arrojando una serie de resultados y por supuesto después lo que fue la construcción de ese capítulo para dar cuenta
de esas formas de sobrevivencia, en el caso de María, para La Habana. Bienvenida María, y es para nosotros un enorme gusto volvernos a ver casi 2 años después de que empezó esta aventura, y pues después y en medio de una pandemia. Adelante María. Gracias, Sergio. Gracias, María Pía, Alejandra. Yo, bueno, realmente tengo muy malas intenciones y mis malas intenciones van encaminadas a no hablar exactamente de la experiencia que tuve en ese momento en la compilación, o sea, para poder hacer el trabajo. Porque creo que este trabajo de las maneras de sobrevivencia del cubano en ese momento, hace 2 años atrás, es como un arquetipo y es a la misma vez es el preámbulo de lo que estamos viviendo ahora. O sea, todo lo que está descrito ahí se ha multiplicado al infinito y más allá. Es justo la base de por qué estamos hoy en la situación en que estamos. Y yo, sinceramente, del 11 de julio para acá, soy otra persona, tengo que serlo, aunque no estaba muy distante a lo que hacía antes del 11 de julio. Y me he propuesto cada espacio que tenga, por ínfimo que sea, para hablar sobre Cuba, hablar no de mi experiencia como investigadora o como periodista, sino de la situación de Cuba ahora mismo. Por ejemplo, ahora mismo, o sea, las personas que salieron, que pueden ser, he dicho que estas historias que yo recogí, al menos en el capítulo de La Habana, son arquetípicas de muchas otras personas dentro de la misma ciudad. Esas personas que vivían en esa situación han decidido y que decidieron salir a la calle, decidieron salir pidiendo libertad. O sea, que ellas de alguna manera superaron esta precariedad, esta situación básica, que es no tener acceso a medicamentos, no tener acceso a una alimentación básica a veces, porque, bueno, comer pollo todos los días no es tener una alimentación básica saludable. Y han salido a pedir y exigir un cambio de gobierno y a pedir libertad. Y eso yo creo que es buenísimo, sería buenísimo dejarlo aclarado, porque estas historias que yo estoy contando demuestran que el cubano ha pasado a otra etapa, que no es la de ya pedir la cosa básica de sobrevivencia. Que además estas historias también pudieron haberse vivido, exceptuando por detalles, o sea, el acceso a internet o algún que otro detalle, pudieron haberse vivido en la década del 90, ¿no? Nosotros llevamos 62 años viviendo esas mismas historias. Personas que todavía creen en el proceso, que creen que la situación, que trabajar para el Estado puede en algún momento de sus vidas salvarlas de la miseria, pero también personas que han apostado siempre por irse del país y ven en la solución, o sea, ven la emigración, la solución la ven en la emigración. Yo me adelanto un tanto porque vi una pregunta que tiene mucho que ver también con lo que he venido respondiendo al infinito más allá del 11 de julio para acá. O sea, el embargo, como a mí me gusta llamarle, porque el bloqueo sería estar rodeada que estuviéramos rodeados de naves militares que no permitieran dejar pasar alimentos o que no permitieran dejar pasar medicamentos. Lo tenemos porque justamente vivimos en una dictadura. Una dictadura que no tiene cómo justificar el despliegue tan grande que ha habido de golpizas y de detenciones de manera salvaje que han ocurrido del 11 para acá y que para nada se puede justificar eso con el embargo, como tampoco se justifica con el embargo que los cubanos no podamos invertir en Cuba, que las ayudas humanitarias haya que mendigarlas prácticamente, como tampoco justifica que los productos que dicen ellos que no se pueden comercializar con el embargo estén en las tiendas en dólares, o sea, en dólares no, en moneda libremente convertible, que ya sabemos ya que puede ser cualquier moneda, aunque el dólar no pueda circular aquí dentro de la isla. O sea, estas maneras de sobrevivencia creo que ahora las tenemos ampliadas, las estamos viendo con lupa, digamos, es como ir dentro de Cuba, ampliando cada historia, es la historia de Cuba contemporánea. María Pía, por ejemplo, hablaba de algunas medidas que con respecto a la economía y las tiendas en MLC son una de ellas.
totalmente fallidas, porque sabemos que, bueno, si tú gobiernas o administras un país donde no pagas en la moneda que vas a vender los productos, claro que es una política fallida. Pero ahora mismo, por ejemplo, han salido un grupo de decretos leyes de los que nadie sabe en concreto de qué van, porque salió el título, pero no ha salido realmente de qué van, y que no sabemos realmente a quién van a beneficiar, y si dentro de esos decretos leyes va a haber, como yo sospecho que va a haber, una distinción ideológica más que económica. En fin, vuelvo y repito, perdonen, ahora mismo hay 805 personas entre desaparecidas, o sea, en paradero desconocido, detenidas. Esas personas, los testimonios son terribles, ha habido torturas de todo tipo, ha habido tratos humillantes. Las historias que nos están llegando son a la altura de una dictadura, tristemente. Nunca pensamos que fuéramos a llegar a este paso. Bueno, supongo que los que creemos que había una dictadura sí sospechábamos, pero es la Cuba de hoy, y esta coyuntura fue el preámbulo, digamos, el prólogo de Díaz-Canel para que llegáramos a vivir todo lo que estamos viviendo ahora. Gracias, María. Quiero aprovechar y darle también la palabra a Nelson. La situación de Nelson en el libro fue un tanto diferente, porque nuevamente utilizando ese eufemismo, esos eufemismos que tanto le gustan a la dictadura, Nelson fue impedido para salir del país sin tener ningún tipo de restricción judicial, haciendo uso de los llamados regulados, que para el año 2019, contándolo por encimita, estamos hablando de alrededor de 226 personas, una de ellas, Nelson, que no pudo salir del país. Eso hizo que Nelson no solo no participara en todo el proceso que sí estuvieron Ana Paula y María, sino que además empezáramos un espacio de intercambio intentando actualizar el proceso que desarrollamos aquí en Colombia. En ese sentido, Nelson, por supuesto, dándote la oportunidad de que hables también un poco a propósito del 11J, cómo fue tu proceso, experiencia y demás, y lo que sucedió en tu capítulo de Sagua la Grande. Bienvenido, Nelson. Un gusto para nosotros tenerte acá. Bueno, espero que me escuchen bien. Todavía, como les estaba comentando al inicio, no tengo muy bien dominio de la aplicación. Agradecerles la oportunidad de estar acá en esta presentación, volver a encontrarme de manera virtual con ustedes, con Sergio, con Alejandra, personas que en un final no he podido tener ningún tipo de contacto directo de manera presencial. Bueno, el gobierno me puso una llamada de regulación, que no es más que una prohibición de salida del país. Cuando pedimos motivos de por qué no podemos salir del país, a veces no nos dicen tan siquiera, o sea, el motivo puntual, o sencillamente nos remiten a otras autoridades que todo el tiempo nos están, como decimos en lenguaje del cubano, nos están peloteando de un lugar hacia otro, sin darnos una justificación puntual de por qué no podemos salir del país, aunque sabemos que el motivo fundamental y principal es por motivos políticos, porque trabajar o ser activista en Cuba está vetado por el gobierno todo el tiempo, y la manera que buscan de ejercer presión para que dejes de hacer tu trabajo es esta, ¿no? O sea, regularte, o sea, no permitirte la salida del país, y por eso no pude estar en todo el proceso, lamentablemente, para hacer este capítulo del libro, ¿no? Pero afortunadamente, y agradecerles a ustedes, a la Universidad Sergio, que, que aún así pudimos comunicarnos de manera virtual, que pudimos mantener el intercambio de manera virtual, y entonces sí pudimos ir desarrollando un poco el libro. Me costó mucho más trabajo que mis compañeras. Evidentemente, ellas pudieron asistir a los talleres, ellas pudieron asistir a la capacitación. Yo tuve un poco que formar esto en la marcha, ¿no? Decirlo de alguna manera así. Y fue un poco, o sea, un poco más difícil que ellas, evidentemente, pero fue un proceso que yo particularmente disfruté bastante. Fue un proceso donde
fue muy rico en cuestión de contenido, de cómo trabajar, de cómo aplicar las encuestas, de entender a profundidad algo que ya tenemos por entendido, o sea, las carencias que se viven, con las que se viven en Cuba, el desempeño que las personas tienen que poner al día a día para poder llegar a fin de mes. Y bueno, ahorita hace un rato Pía lo estaba comentando, ¿no? O sea, que estamos muy por debajo del índice de pobreza extrema, de salarios en pobrezas extremas, en cuestiones salariales. Y es mucho más complicado cuando se vive, o sea, cuando estamos acá y se tiene que vivir todos los días, no solamente el no existir el dinero, sino no existir a veces los recursos, no existir la alimentación adecuada, porque hablamos muchas veces de cómo conseguir el dinero, de cómo llegar a fin de mes, pero es importante poner a la vista pública que no es completamente lo que está sucediendo, sino que también está el tema de la escasez. Este el tema de no tener los insumos suficientes, incluso teniendo el dinero para conseguirlo a veces, tan complicado, ¿no? O sea, todo un gran reto poder sobrevivir en un país y lo triste es que es una situación que se ha normalizado durante años. O sea, le preguntamos a un ciudadano corriente, que un poco más como nosotros lo trabajamos también en el campo, o sea, tratar de entender cómo viven, cómo no se asfixian en este sentido, o que se asfixian y cómo no lo expresan quizás, o de la manera que lo expresan también. Y un poco se ha normalizado desde el sentido donde creen que vivir así es normal. Muchas personas, esto tiene que ver también con la visión que tienen sobre el mundo exterior, por llamarlo de alguna manera, a cómo se vive fuera de Cuba, no solamente e incluso en el caso más cercano que podemos tener, que sea Estados Unidos, sino en Latinoamérica en general, ¿no? Y las personas acá en Cuba tenemos bastante normalizado el hecho de que, bueno, así es como nos tocó vivir y así es como tenemos que seguir sobreviviendo y está bien. Y no está bien. Todos los días ese desempeño de poder, de cómo voy a comer, cómo voy a llevar un plato de comida a la mesa, sobre todo en la noche, que es una de las comidas más importantes para el cubano. ¿Cómo voy a llevar ese plato de comida para la noche? O sea, eso no puede ser normal. No puede ser normal que todo el tiempo estemos pensando en comer, porque es la necesidad más elemental, más básica que el ser humano tiene que tener cubierta y no la tiene. No es normal vivir así, que ese sea nuestro quehacer todos los días, en este sentido. Y un poco lo que me pude encontrar en Sagua la Grande, una ciudad que de alguna manera está conectada a un río, está conectada a un río y al mar, muy cercana al mar, una ciudad que en algún momento tuvo mucha prosperidad económica, sobre todo antes del 59 tuvo mucha prosperidad económica y después del 59 cómo fue cayendo de a poco. Entonces un poco quise también narrar esto desde los ciudadanos, de la gente que allí todavía vive, personas que de manera generacional cómo ha ido decayendo las perspectivas de vida, las perspectivas de cómo la gente se visualiza a sí mismo y cómo visualiza su futuro dentro de la isla, dentro de Sagua la Grande, porque yo quiero hacer un énfasis puntual y es que Cuba no es La Habana. Que comúnmente, o sea, hablamos de Cuba, hablamos del almendrón, de las fotos, ahorita una de mis compañeras estaba como comentando las fotos, esa no es Cuba en general. Y dentro, en otras provincias de Cuba que no son La Habana, la vida cambia, la vida es diferente. Las dinámicas preocupan mucho más y entonces ahora sí me voy un poco a la actualidad, lo que estamos viviendo actualmente y quizás hasta de manera autorreferencial porque lo estoy viviendo. Yo actualmente vivo en La Habana, radico en La Habana, pero mi familia sigue viviendo en Sagua la Grande y hace poco tuve que traer a mi madre de Sagua la Grande a La Habana porque no era solo la pandemia, no era solo el toque de queda, era que no podía comer. Mi mamá no podía comer, no tenía alimentos para conseguir y tenía dinero. Y era como súper triste y tuve que traerla conmigo a La Habana y así están viviendo muchas personas en el interior del país actualmente. Lo que ha sucedido el 11J ha sido como un cúmulo de muchas incomodidades, de muchas inconformidades que tiene la ciudadanía cubana sobre su sistema de vida y que ya se está dando cuenta. En esto yo
siempre que tengo la oportunidad en algún panel, lo digo y hago énfasis, la importancia de las redes sociales y del mundo del Internet que ha venido a influir sobre el ciudadano cubano, porque inicialmente el ciudadano cubano solamente tenía la visión o tenía el panorama que los medios estatales querían dar y como lo querían dar. Las redes sociales llegaron para democratizar un poco la información, para democratizar qué es lo que voy a consumir y qué se acerca más a mi realidad. Ya sabíamos que los medios estatales no estaban cubriendo esas necesidades de comunicación que las personas necesitan demostrar realmente la realidad. Estaban también los medios alternativos, como se les suele llamar de alguna manera, o medios, como yo prefiero, medios no estatales, y llegaron entonces las redes sociales. Aquí ya sí hay una democratización de la información completamente, porque entonces consumes lo que tú quieres consumir y lo que se acerca realmente y con lo que te sientes identificado, que obviamente no es lo que los medios estatales están produciendo todo el tiempo, y que yo diría que no es una producción ya incluso de consumo nacional, sino que ya lo hacen como de consumo internacional para mostrar y vender una Cuba que no es la Cuba que el cubano comúnmente está viviendo en su día a día. Y entonces esto es un poco también lo que quería contar narrándolo de manera como generacional, ¿no? O sea, tomando como un hilo personal, particular, como periodista de generaciones, y cómo ha cambiado la perspectiva de esas generaciones agüeras con el pasar del tiempo. La generación de, no sé, quizás de Isabel, que es de los 50, nacida en los 50, cómo ha llegado a ser la generación de esa joven de Jessica, que viene siendo como una de las personas más joven dentro del capítulo, pero no voy a adelantar mucho, o sea, quiero más bien que las personas se acerquen y nos lean estas historias, no solo las de Zaguala Grande, las historias de Matanza, las historias que María pudo recoger y las experiencias que en general se muestran aquí en este libro. Nada, es un poco lo que quería comentarles también, agradecerles por esta pequeña intervención. No soy de hablar mucho acá en cámara, a veces me pongo un poco nerviosa y nada, entonces, Sergio, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nelson. Por economía de tiempo, voy a darle la palabra a Alejandra Suárez, que fue la persona que me acompañó en todo el proceso, tanto metodológico como teórico, como también de acompañamiento en términos del desarrollo del curso, no solamente, digamos, en términos de agradecimiento por todo lo que fue este proceso, sino también y sobre todo porque hizo un trabajo gigantesco, particularmente en el capítulo donde hacemos una revisión de literatura. Una de las cosas que se van a encontrar aquellos que lean este texto es quizá una de los estados del arte más completos a propósito de esa pregunta frente a las formas de sobrevivencia. Lo pueden encontrar desde la perspectiva de las remesas, pero también lo pueden encontrar desde la perspectiva del cuentapropismo, lo pueden encontrar en términos generales desde aquellos que sobreviven a través de sus salarios, y es que eso puede ser posible en términos de las publicaciones académicas que se han abocado a propósito de esta pregunta en el mundo académico. Entonces, quisiera que Alejandra nos contara un poco más en profundidad cómo y qué pueden encontrar en este capítulo y un poco cómo se organizó esta enorme cantidad de bibliografía sobre la materia y pues por supuesto cómo fue ese ejercicio también de intercambio a propósito también de la visita de María y Ana Paula y todo el proceso también hasta la consecución del libro. Bienvenida, Alejandra. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por este espacio, gracias a los escritores, a todo el apoyo que ha tenido este libro, que ha sido un trabajo colaborativo supremamente riguroso y supremamente gratificante. Un poco en torno a la parte académica del libro, hicimos una revisión de literatura, como Sergio muy bien lo señalaba, partiendo del problema que muy bien relataban María y Nelson, y es que la cotidianidad de la población cubana pues está caracterizada por esa lucha constante por sobrevivir, por conseguir alimentos, elementos básicos, servicios, pero pues la mayoría no lo consigue. Factores como el racionamiento, la migración, entre muchísimos más,
más las medidas insuficientes pues, del Estado socialista no permite que los cubanos consigan el diario, consigan sobrevivir de una manera digna. Lo que hicimos a partir de esta revisión de literatura y partiendo de ese hecho de que cientos de cubanos pues, se han visto en la necesidad de buscar otras formas de sustento ajenas a lo que les da el Estado, fue partir de dónde más pueden conseguir ingresos, las remesas, el trabajo por divisas, el cuentapropismo, que se han convertido cada vez y con el pasar de los años más comunes entre la ciudadanía y pues se han convertido en un común denominador de la sobrevivencia en Cuba. Lo que hicimos a partir de este problema fue hacer una revisión exhaustiva de toda la literatura académica o gran parte de ella y empezamos a identificar tendencias de toda esta literatura relacionada con las formas de sobrevivencia en Cuba y las resistencias cotidianas también, que es una parte fundamental del libro. Y identificamos 4 tendencias principales en las que centramos el análisis. La primera de ellas fueron las remesas, relacionadas un poco con los procesos migratorios. Encontramos una gran diversidad de trabajos que hablaban de las consecuencias económicas de las remesas, también el papel de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que gran parte de las remesas provienen de allá, y un poco las dinámicas económicas del sistema cubano en la era postsoviética. Esto porque al inicio de la década de los 90, pues cuando Cuba pierde uno de sus principales benefactores económicos, la Unión Soviética, la situación económica cambia por completo. Como segunda perspectiva que se puede encontrar es el sistema de racionamiento que funciona en la isla en razón al sistema socialista económico y que está ligado con todos estos factores como la libreta de abastecimiento, entre otros. Y acá exploramos un poco lo que escribían en torno a la agricultura, la comida bajo el sistema de racionamiento, cómo funciona ese día a día de la ciudadanía cubana. Asimismo, el racionamiento del servicio del Internet, en unos estudios un poco más recientes, los servicios médicos y los retos que esto supone a la economía cubana teniendo un sistema socialista único, casi que único en la región. En tercer lugar, exploramos en torno a los trabajos por divisas, como esta alternativa que han encontrado muchísimos cubanos dentro de la isla para garantizar su sustento. Dentro de esta encontramos perspectivas que hablan acerca del turismo en Cuba, el sistema socialista, la economía cubana y toda esta relación con Estados Unidos, especialmente por el sistema dual de la moneda en Cuba, y en donde coexisten particularmente pues, diferentes tipos de cambio, cómo afecta eso a la ciudadanía cubana. Finalmente, lo que quisimos hacer es explorar un poco una tendencia más reciente dentro de la literatura académica, que eran los trabajos por cuenta propia, también conocido como cuentapropismo, y cómo esta ola emergente de forma de sobrevivencia ha inundado la ciudadanía cubana, ha afectado el turismo, ha afectado la agricultura, los trabajos informales, algunas secciones muy interesantes en torno a la raza y el trabajo en Cuba, ya que una parte importante de la literatura acerca del cuentapropismo aborda las diferentes relaciones económicas y sus implicaciones raciales dentro de la isla, junto con unos estudios más recientes de emprendimiento y empleos independientes. ¿Qué fue lo que hicimos? Revisar 3 fuentes de información fundamentales, que fueron Scopus, Radic y Cielo, 3 fuentes académicas, y realizamos una revisión de aproximadamente 140 artículos o más académicos, capítulos de libro, papers, textos, en donde, pues teniendo en cuenta todo lo anterior y el planteamiento del problema, pudimos concluir que si bien existe una gran variedad y una gran diversidad de trabajos que abordan desde distintas disciplinas toda esta problemática en Cuba, desde los años postsoviéticos hasta la actualidad, pues sí se encuentran vacíos relacionados con las dinámicas propias de la ciudad cubana para sobrevivir y no existen estudios que propendan por la creación de teorías al respecto,
que es un poco a lo que fue todo el trabajo de María, de Nelson, de Ana Paula, y de crear una teoría acerca de las formas de sobrevivencia, pero pues también recogiendo testimonios de 3 ciudades importantes de la isla. Muchísimas gracias, Alejandra, entonces, por ese panorama general, que es precisamente el primer capítulo del libro formalmente. El capítulo está compuesto por un capítulo metodológico, un capítulo de revisión de literatura, los 3 capítulos empíricos que, como decía antes, fueron desarrollados por Ana Paula, Nelson y María, y un capítulo de cierre donde se presenta en términos muy concretos una aproximación desde la teoría fundamentada para responder a la pregunta que guía el libro. Le doy la bienvenida a Elaine Costa, que tuvo la posibilidad de leer el libro antes de ser publicado, de hacer comentarios. Muchos de sus comentarios realmente sirvieron para darle otra cara al libro. El libro no siempre tuvo esta estructura, tenía, digamos, una estructura diferente en términos de su presentación, y producto de los comentarios de Elaine, pues en gran medida el libro surtió algunas modificaciones. Es de anotar que esta publicación es una publicación no solamente universitaria en general, sino que este es un libro de investigación y contó con revisión de pares evaluadores. Digamos que en ese sentido es una contribución diferente y tiene unas características muy específicas en términos de su proceso. Eso también dio lugar a que fuera un proceso un poco más extenso que quizá otro tipo de publicaciones de carácter divulgativo. En ese orden de ideas le doy la palabra a Elaine, un poco para que nos cuente desde su lectura personal esas impresiones generales sobre la publicación. Adelante, Elaine, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Sergio, por la invitación. Es un placer enorme para mí poder presentar este libro después de esa lectura pormenorizada, ¿no? Y con ojo más crítico que también me tocó hacer. Así que es hermoso también poder compartir con ustedes y ver los rostros que en aquel momento no sabía quiénes estaban detrás, porque era de carácter anónimo. Así que me complace mucho poder ver los rostros aquí de quienes escribieron este libro maravilloso, que para mí, lo digo también en lo personal, fue un placer leerlo, porque creo que tiene un extraordinario valor, como voy a comentar a continuación, ¿no? Entonces les agradezco mucho a todos y en particular a quienes están desde Cuba, y me pasó bastante parecido a la hora de preparar esta presentación, cómo de alguna manera volvía a rebrotar, ¿no? El interés y la relevancia de este libro a la luz de lo que hemos vivido recientemente a partir del 11 de julio. Creo que este libro cobra aún una mayor relevancia. Estoy de acuerdo con que ahí habían antecedentes importantes lo voy a explicar a continuación, de buena parte de las causas que están a la base, ¿no? De las protestas y del estallido social, como le hemos llamado también, del 11J. El libro parte de una interrogante provocadora, ¿no? Aunque aparentemente es una interrogante que nos hacemos muy en cotidiano, ¿no? En Cuba, ya sea que estemos dentro o que estemos fuera, ¿no? A veces desde fuera incluso nos aparece como todavía más compleja, ¿no? ¿Qué hacen los hombres y mujeres cubanos para llegar a fin de mes en un contexto donde el salario es insuficiente para suplir las necesidades, ¿no? Magia, uno a veces le responde cuando nos preguntan, ¿no? Con algo de cinismo, considerando las múltiples dificultades que a diario implica la gestión de la vida cotidiana en Cuba, especialmente desde la década de los 90 hacia acá, pero como bien indicaba María, no ha sido nunca un factor, el de la sobrevivencia y la gestión cotidiana de la vida, un factor muy sencillo, ¿no? de gestionar. Y precisamente por lo complejo de su respuesta, es una pregunta que a mi juicio es de extraordinaria relevancia científica, que no ha sido muy frecuente, más bien escasa en la investigación social sobre en la isla, ¿no? Y desde la isla, y que por lo tanto, a mi juicio, adquiere particular interés en el contexto actual porque atraviesa la sociedad cubana, tal como de alguna manera lo indicaban también en la introducción de Claudia González y Luis Timan, y en el prólogo de María Pía.
Como en pocas ocasiones, creo yo que las circunstancias actuales, el conjunto de factores que se han de alguna manera juntado, ¿no? Junto a la crisis sanitaria vinculada al COVID, han dejado en evidencia el carácter estructural, insisto y subrayo, el carácter estructural de las múltiples crisis que afectan los modos de vida de los habitantes de la isla, y en esto también retomo la pregunta que por ahí estaban haciendo por el chat, ¿no? Respecto del embargo. Es una pregunta la que se hace este libro que remite a esa crisis estructural, pero desde el punto de vista de quienes la padecen, desde quienes la viven, desde quienes la gestionan. Y por lo tanto es una pregunta que contiene profundas implicancias políticas en el eventual impacto desmovilizador, digo, entre comillas, que puede tener en la ciudadanía que preocupada y ocupada en conseguir el sustento diario consume la mayor parte de su tiempo y energías en ello, restando posibilidades a la agencia, ¿no? En otros ámbitos personales, sociales, cívicos y políticos. Y aquí va, de alguna manera, un poco la provocación que les hago, si es que acaso tuviéramos chance de discutir, pero si no, creo que es parte de la continuidad de este proyecto que les propongo, porque muchos hemos sostenido que detrás del estallido social del 11J hay razones obviamente de calado más profundo que no se pueden explicar por una u otra razón solamente. Por lo tanto, la hipótesis que sugiere el libro de que las energías que deben invertir los cubanos en la sobrevivencia tienen consecuencias negativas en su interés y accionar para cambiar el estado de cosas en la isla, tal vez, digo yo, y solo por ser provocadora, tenga que esa hipótesis ser revisada y reformulada después del 11J, ¿no? Y probablemente verla en una dinámica un poquito más compleja y no solo en su efecto desmovilizador, ¿no? Digo que esta es una pregunta que ameritaría continuar con este trabajo y justamente ver cómo también esas carencias y esa gestión complicada de la vida hace y provoca, junto con otros factores, por supuesto, pensar en las posibilidades de que es una realidad que necesita ser cambiada, sino también cómo explicamos el alto contenido político, como bien dijeron los colegas que están desde dentro de Cuba, el alto contenido político que efectivamente se vio y se presenció en las protestas del 11J. Por lo tanto, con esta provocación, ¿no? Y esta sugerencia también de continuidad, yo creo que no hago más que reafirmar la relevancia y actualidad que este libro propone al estudiar las dinámicas sociales cotidianas que describen y explican los mecanismos de sobrevivencia, ¿no? En la Cuba contemporánea y las consecuencias que tienen para la agencia de los sujetos, que creo que eso también es un poco la clave de este libro, que se pregunta no solo cómo se hace para llegar a fin de mes, sino qué impacto tiene eso en el accionar, ¿no? de las personas, en la agencia de las personas, en las motivaciones o en las posibilidades para cambiar su realidad. Para mí, esto que ustedes describen y analizan es también otro camino que fundamenta lo que nosotros desde otros lados, de otros caminos hemos venido diciendo o argumentando como el traspaso paulatino de toda la responsabilidad de la gestión del bienestar del Estado hacia las personas, las familias y en particular las mujeres dentro de las familias, ¿no? Quiero resaltar también con esto, y estoy mirando el tiempo, el aporte, ¿no? de la estrategia utilizada para construir el libro. Creo que en ese sentido el proyecto que ustedes pensaron es maravilloso, porque pensar en instancias formativas a la par que instancias de investigación o de preparación para la investigación, creo que es muy rico. Creo que el común denominador, además, que muchos de ustedes mencionan en el libro, que es este temor de los entrevistados a participar de la investigación, por más que las preguntas, entre comillas, pueden ser consideradas como apolíticas, creo que nos manifiesta un poco las dificultades y las tensiones que tiene la investigación social en Cuba, el periodismo independiente o no estatal, etcétera, etcétera, porque habla o nos remite a un marco que es altamente controlador, represivo, fiscalizador, de las posibilidades de realizar investigación, periodismo, que no sean aquellas autorizadas
por la oficialidad, ¿no? Y en ese sentido creo que el libro da muestras, ¿no? De esas dificultades en términos muy concretos y muy empíricos. Creo que la opción metodológica también de desarrollar una metodología cualitativa y aportar por los relatos de vida es maravillosa, particularmente porque además nos muestra las diferencias en los espacios geográficos, siendo que la mayoría de las investigaciones sociales en Cuba adolecen de este como centralismo o estar centradas en La Habana, ¿no? Y parte de los problemas que efectivamente han emergido en los últimos años tienen que ver con las grandes diferencias territoriales, las grandes desigualdades sociales que a nivel de los territorios también se expresan. Por lo tanto, la selección de estos tres espacios geográficos me parece maravillosa para localizar el estudio. Celebro también, y con esto voy terminando en honor al tiempo, la revisión de la literatura que efectivamente realizó Alejandra junto a Sergio. Esos capítulos me parece que son de imprescindible consulta para quienes quieran seguir profundizando y también como un marco para continuar la investigación. Y por lo nutrido, además de las fuentes que se realizan, habrían que también considerar, diría yo, algunas de las cosas que más recientemente pueden estarse escribiendo y mucho ahora respecto del 11J. Creo además que los autores son capaces de explorar variables relacionadas con las dinámicas propias de la sociedad cubana, de su sistema económico, de sus relaciones exteriores, del papel de Estados Unidos, pero también del propio Estado cubano en el aseguramiento o no, en este caso, de las condiciones económicas necesarias para la sobrevivencia. Yo creo que en ese sentido el libro es una referencia importante para los estudios sobre la vida cotidiana en la Cuba postsoviética, ¿no? O en la Cuba post periodo especial, y en los impactos sobre todo que tienen estos cambios en las subjetividades, ¿no? Y los cambios sociales en la isla en los años recientes. Creo que, por último, cierro con esto, no hay que desconectar para nada esos relatos de las condiciones estructurales, del carácter estructural que tiene la crisis y las múltiples crisis que atraviesa la sociedad cubana en estos momentos y las maneras, tiempos y costos que eso tiene para las personas, para el ciudadano común y corriente, en la gestión de su vida cotidiana y el impacto diferenciado que tiene también por género, por raza, por territorio, ¿no? Y en ese sentido este libro se anticipa, ¿no? En la descripción y en análisis de los cambios ocurridos y que han impactado y que han, digamos, detonado en la crisis del 11J, y por lo tanto recomiendo entusiastamente su lectura y su uso también en instancias de formación y de aprendizaje. Les agradezco por este maravilloso esfuerzo y les felicito también porque ustedes, a lo mejor sin proponérselo, han contribuido a reforzar, el rol crítico de las ciencias sociales y su rol activo en la comprensión de la sociedad cubana actual, cosa que no siempre les es dada a quienes producen ciencia social desde dentro de la isla, ¿no? Así que muchas gracias y felicitaciones. Elaine, muchísimas gracias por tus comentarios de ahora y de antes. Nuevamente creo que tus sugerencias de entonces le dieron una cara muy diferente a lo que ha sido esta publicación. Y por supuesto que esas hipótesis en este momento ciertamente no alcanzamos a discutirlas, pero de acuerdo también con Nelson, con María Pía, creo que habría que explorarlas también. Si bien son un antecedente interesante para entender el 11J, creo que hay dispositivos diferentes que surgen también a partir del 11J. Voy a darle la palabra muy rápido a María que me está solicitando para hacer una breve intervención. Adelante, María. Sí, brevísima. Solamente, bueno, agradecer muchísimo a Elaine y sumarme a sus retos, sobre todo al reto de empezar a leer Cuba sin proformas con respecto a la evolución social y política del resto del mundo. 62 años de dictadura creo que es inédito y por tanto tienen que también ser inéditos los estudios que se realicen sobre Cuba y la sociedad. Gracias, Elaine. Muchísimas gracias, María. Yo quiero cerrar esto sin dejar pasar una pregunta. Ya María la respondía con anterioridad.
una pregunta de John Jairo Zuluaga Londoño a propósito de: me gustaría saber, dentro de la investigación, qué papel cumple el bloqueo norteamericano en la crisis económica de Cuba. Quiero decir tres cosas muy rápidas. Lo primero, coincidir con María, el uso del lenguaje es denotativo de lo que esto representa. Hablar de bloqueo es una postura muy en favor de lavarle la cara al régimen cubano en términos de su responsabilidad, pero también enmascarar su uso en términos de la violación de derechos humanos. El término objetivo debería ser o sanciones o embargo, que es precisamente lo que realmente corresponde. En segundo lugar, y de ninguna manera negando el hecho de que el embargo pueda tener algún tipo de impacto, es una más de las causas que de ninguna manera puede servir para justificar la violación de los derechos humanos, que es el discurso que oficialmente se ha construido para enmascarar el tipo de acciones que se están desarrollando o se han desarrollado dentro de la isla. María lo señalaba, y estamos hablando de más de 800 personas detenidas producto de las manifestaciones del 11J. Y quiero cerrar simplemente con un ejemplo. Habría mucho que señalar sobre esto, pero hablando precisamente de las circunstancias más recientes, decir que el bloqueo es la causa de la crisis económica que están viviendo los cubanos hoy día es desconocer que no tiene responsabilidad las medidas gubernamentales. En las sanciones económicas, y concretamente lo que hizo el presidente Donald Trump de activar el título 3, permitió que se desarrollaran demandas. Esto hizo que, entre otras cosas, por ejemplo, saliera Western Union, pero no fue responsabilidad del embargo de Estados Unidos las decisiones de establecer que los cubanos no pudiesen recibir remesas en dólares estadounidenses. Esa fue una decisión de Miguel Díaz-Canel. De la misma manera que fue una decisión de Miguel Díaz-Canel la unificación monetaria de comienzos de este año. De la misma manera que fue una decisión de Miguel Díaz-Canel la incorporación de tiendas en MLC para vender productos de primera necesidad para los cubanos. Y es también una decisión del gobierno cubano establecer mecanismos para impedir la productividad del campo. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos culpar, entre comillas, del bloqueo de la enorme crisis que están viviendo en este momento los cubanos. Y hablar de bloqueo es enmascarar la violación de derechos humanos y quitarle responsabilidad a un régimen que ha sido ciego frente a la toma de decisiones. Con esto quiero cerrar, sin pasar por alto precisamente la intervención de las personas que nos acompañaron, y quiero darle entonces la palabra a Diana Niño, que es la directora de Publicaciones Científicas de la Universidad Sergio Arboleda, que quiere hacer una invitación desde la Universidad Sergio Arboleda. Adelante, Diana. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, y pues los felicito por este espacio y por todo el proceso que ha tenido el libro y los avances que esperamos pueda tener también en un futuro. Bueno, muchas gracias por el espacio. Nosotros en la Universidad Sergio Arboleda, hoy a las 3 de la tarde, en la sala de Ecopetrol, sala C, vamos a hacer el lanzamiento del bibliotorneo de la Sergio en el marco del conversatorio Autores 4.0 en un mundo transmedia. En este conversatorio vamos a hablar, porque es importante ya hablar de estrategias transmedia, de cómo nosotros vamos a estar relacionados para poder dar a conocer el conocimiento científico a través de estas estrategias. Vamos a hablar de cómo manejar redes sociales como investigadores, autores, académicos que somos. Y también vamos a mirar de cómo medir el impacto de esas interacciones que nosotros estamos haciendo en redes sociales. Y para finalizar el evento, a las 3 de la tarde, nuevamente por la sala C de Ecopetrol, vamos a hacer el lanzamiento del bibliotorneo, que es un torneo que hemos diseñado con 16 videos, en donde en cada video van a encontrar una pregunta, y las personas que contesten acertadamente las 16 preguntas podrán crear un código secreto. Y con ese código secreto podrán encontrar el gran tesoro de la Sergio. Y al encontrarlo se podrán inscribir para participar en diferentes rifas del Fondo de Publicaciones de la Universidad Sergio Arboleda. Entonces espero nos puedan acompañar todos los que nos están escuchando para que puedan hacer también parte de este mundo Autores 4.0 de la Universidad Sergio Arboleda. Mil gracias, Diana. Con esto entonces damos por terminado este evento, agradeciéndole a toda nuestra audiencia el día de hoy esta presentación del libro Formas de Sobrevivencia en Cuba, Resistencias Cotidianas en La Habana, Matanzas y Sagua la Grande. Feliz día para todos.
Bienvenidos a Programa Cuba, un espacio de la Universidad Sergio Arboleda para la reflexión y el diálogo académico sobre el régimen cubano desde una perspectiva democrática. Desde el mes de octubre del año 2018 y por iniciativa del entonces decano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales, Nicolás Alejandro Liendo, este espacio se ha hecho posible. Ahora, junto con la coordinación del profesor Sergio Ángel y un nutrido grupo de estudiantes, parte del semillero Estudios sobre Cuba, hemos sacado adelante diferentes productos. Desde nuestra fundación hemos desarrollado 6 eventos académicos que trimestralmente cuentan con la participación de académicos, personalidades y representantes de ONGs enfocadas al tema cubano. Además, hemos publicado 2 libros, La Cuba post-Castro y La Cuba que quisimos. Hemos difundido nuestro trabajo mediante la participación en eventos internacionales, la publicación de artículos en medios de comunicación y la realización de cursos enfocados al tema cubano. Tenemos una revista de divulgación mensual que ha contado con la participación de importantes académicos posicionados internacionalmente, como Steven Levitsky, Mabel Cuesta, Aníbal Pérez Liñán, Carmelo Mesa Lago, Silvia Pedraza y Magdalena López. Hemos desarrollado un espacio de entrevistas en el que hemos podido conversar con escritores, activistas y periodistas cubanos de la talla de Luis Manuel Ortero Alcántara, José Antonio Ponte y Giovanni Sánchez. Estamos estrenando nuestra revista científica Revista Foro Cubano, que se posiciona como la única publicación científica en español sobre estudios cubanos y que además reflexiona sobre la región bajo una perspectiva plural. Hemos podido optimizar nuestra muy eficaz página web, en donde se pueden acceder a todos los contenidos de la revista de divulgación, la revista científica, al registro de los eventos académicos y a una muy estructurada biblioteca virtual que reúne importantes textos sobre el asunto cubano, categorizados en 4 áreas temáticas. Con todo lo anterior, hemos podido ver cómo a lo largo de estos 2 años, Programa Cuba se ha convertido en un referente académico para los interesados en la isla y la construcción de conocimiento alrededor de ella. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y leernos mensualmente.